Hoy estoy en un lugar fantástico, maravilloso, estoy en una burbuja plástica y una burbuja porque además uno se desconecta, pero cuando yo era reportera, hace muchísimos años, era reportera de Teleheraldo, estábamos una vez en la redacción del Heraldo y sonó el teléfono y yo contesté la llamada y me dijeron, es que tengo una noticia que darle. Y yo, sí, ¿cuál es la noticia? En el hospital de Barranquilla hay el caso de 2 niñas que cambiaron. Y un año y pico después, los papás se dieron cuenta porque uno de los papás decía, mi mujer me puso los cachos. Eso pasa en la vida real. También pasa. El nuevo rico, nuevo pobre, claro. Pero esa historia creo que ocurrió en Cartagena. Y ya ellos se enteraron muy, muy grandes. Sí. Creo que decidieron no cambiar de familias ni nada, pero el argumento era maravilloso para una historia que, imagínate, 15 años después todavía la gente la ve, la recuerda, se ríe mucho, agradece mucho ese elemento, digamos, del divertimiento y de la risa, sobre todo, pues, no sé, por las circunstancias en las que nosotros vivimos en este país y por la pandemia que nos golpeó tanto también, aparte de todo lo demás. Para mí es un placer haber hecho esta historia. Bueno, pero un poco eso quiere decir que estas cosas fantásticas, que estas cosas absolutamente, aparentemente y verosímil también pasan en la vida real. Pero es que obviamente yo creo que, por ejemplo, García Márquez es un excelente cronista. Total. De cosas que todas pasan. Sí. Yo podía haberme reflejado donde que en el pueblo en el que crecí con mi familia materna, y cuando leía 100 años de soledad a los 13 años decía, pero si esto lo veo todos los días, o sea, ¿no? Así es. El remolino de viento que eleva al padre por los aires, ¿no? Lo completa con la imaginación, pero claro, hay muchísimas cosas que son realmente reales y que la ficción cuenta bien, pero uno abre el periódico en Colombia todos los días y pues solo en Colombia. Bueno, Remedios la Bella además es las mujeres batiendo las sábanas para poder cumplir con las labores del hogar. García Márquez, una de mis obras favoritas, El amor en los tiempos del cólera, porque además dice, sí se puede amar en cualquier momento de la vida. Tu participación en Amor en los tiempos del cólera... Una tremenda experiencia, porque pues tenía la fortuna de estar en escena con ese superactor que es Javier Bardem, entonces uno obviamente casi que trabajo gratis porque me parecía una experiencia única. Es difícil García Márquez en las adaptaciones audiovisuales. Sí. No hay prácticamente nada de lo que han adaptado de García Márquez que funcione, o sea, que funcione en lo audiovisual, porque alguien me decía en estos días que la literatura es un poco la evocación y nosotros completamos con nuestra imaginación esas cosas que se evocan en los libros de García Márquez, pero cuando lo vemos ya en la pantalla creo que nos rechina un poquito, pero con casi todas las obras literarias ocurre eso. Sin embargo, me parece bastante esquivo García Márquez. ¿Sabes qué? Que en una cena con Clinton, el productor de Cinema Paradiso nuevamente le habló y le pidió los derechos de 100 años de soledad. Y él dijo que con 2 condiciones. Una, que se filmara todo el libro, sin quitarle una coma ni un punto. 2, que se emitiera 1 minuto por año durante 100 años. Wow. Esa es la manera como se podía dar los derechos y el productor dijo, wow, esa es la manera más elegante que me han dicho que no. Sí, bueno, no, es que llevar esa narrativa, porque es que García Márquez lo que nos lleva es eso, a una narrativa maravillosa en la que tú te sumerges y es muy difícil, porque es que cuando tú estás, por ejemplo, leyendo El coronel no tiene quien le escriba y hace toda la descripción de la habitación del coronel y del gallo allí, como el gallo es su compañero y esta cosa de sombras, lo haces en una sola imagen y se va. Sí, claro. Mientras que García Márquez dedicó 3, 4 páginas para poderlo hacer. Entonces, eso es lo que complica un poco el ejercicio. Pero la narrativa es muy importante. John Alex, ¿cuál es tu narrativa? La narrativa, yo veo mucho esa palabra ahorita, sobre todo en series. ¿Qué significa eso realmente? Es cómo cuentas las cosas, cómo cuentas tu vida. No, yo más carretero, o sea, yo no es la narrativa, no la carreta. A mí me ha gustado mucho siempre de la anécdota y creo que viene de mi madre. Mi madre es una gran contadora de historias y es un placer siempre escuchar las mismas historias de la familia desde 1940 y pico hasta el momento, contadas por parte de ella.
Me gustan mucho los dichos también, como las frases. Tengo un amigo que me dice, ¿a usted le daban clase de dichos en el colegio, huevón? Porque todo el tiempo tiene algún dicho para todo. Y creo que tener un poco la recapitulación de la propia historia es importante, ¿no? Para autorreferenciarse, conocerse, recordar y estar muy consciente de dónde viene uno, ¿cierto? Independientemente de los éxitos o fracasos que tenga. Esa historia personal, digamos, sí, la llevo conmigo a todas partes y la cuento mucho. Cuento dónde crecí, dónde nací, cómo entré a este mundo de la actuación y del arte, digamos, y lo que me ha ayudado a crecer y a formarme y a fortalecer ciertas cosas, a cambiar otras. Mis maestros son muy importantes en eso también. Las historias de mis maestros, las que me han contado, las que yo he podido contarles, en fin. Y pues, en particular, digamos, dentro del oficio de la actuación, son muchas las historias que tengo y las que podría contar. Tú eres un echador de cuentos. Sí, sí, muy carretudo, realmente. Muy carretudo. Sí, a mí, como decía un amigo una vez un amigo aquí que lo detuvieron por un problema menor y dice, oye, ¿es verdad que te torturaron? Me dijo, no, a mí una cachetada para que hable y 10 para que me calle, güey. Entonces yo digo lo mismo, si me hacen una pregunta y yo me quedo ahí echando carreta un rato largo. Ahorita vamos a hablar de una cosa que me parece súper clave y es que tú te has metido en el mundo de la gestión. Pero antes de hablar del mundo de la gestión, tú eres un actor que se define como. Porque ayer cuando estábamos hablando que decías, yo salgo al escenario y la gente se ríe, pero has tenido unos papeles que no son unos papeles dentro de la comedia, que son unos papeles dramáticos, que son unos papeles fuertes, que haces de malo. Bueno, acá pues en Rico y Pobre, que haces del muchacho sufrido, salido adelante, que pone puro corazón. Es un poco un villano, Brian, en Rico no Pobre. Lo que pasa es que la gente le copia a ese tipo de personaje, pero si uno lo analiza en profundidad es para odiarlo, porque es una caspita. Claro. ¿No? Yo tengo una anécdota que cuento mucho, es que mi madre en un momento cuando yo rodaba esa historia, y además pues yo estaba mejor, eso sabe, salió al aire y todo el mundo me reconocía, etcétera, mi madre me dijo, usted está igualito a ese personaje. Ay, no. Y yo, oigan, estaba igualito, me portaba igualito. Era Nuevo Rico en ese momento. Pues eso fue un atezón de orejas. Y claro, mi mamá, por supuesto, mi mamá tiene una frase maravillosa. ¿Usted cree que yo le voy a comer a este porque sale en televisión? ¿O qué? Oigan a este. Aquí tiene que cumplir con las normas de esta casa como debe ser. Sí, yo realmente soy un fanático del drama. A mí me encanta el drama. Pero la comedia me ha dado muy buenos resultados. Entonces yo, pues, uno no puede negarse en la carrera, ¿cierto? A seguir el camino que la carrera le marca por sí misma. Tengo espacio para el drama en las cosas que yo hago a título personal, en los espacios donde puedo abordar, digamos, dramaturgos que son especialmente dramáticos. Y aún así, algo que me sale naturalmente es que siempre debe tener como un tinte un poquitico cómico lo que hago. A veces eso es bueno, a veces es malo. Hay directores que lo aprecian y quieren que sea así, hay directores que dicen, no vayas a ese lado que no me interesa. Entonces, pero suele suceder que la mayoría de los comediantes o los actores que tenemos un efecto cómico en las audiencias, en la vida personal, en la vida profesional, digamos, personal, queremos ir hacia el drama. Eso es lo que nos gusta. No sé, Steve Carell, el mismo, se me olvidó el nombre en este momento. Tantos comediantes que quieren dejar de ser comedia y hacer drama. Eso es lo que les interesa. Entonces sí, yo me defino como un actor dramático que tiene mucho éxito en la comedia. Eso está muy bien. Bueno, además el drama, pues en teatro, por ejemplo, Hamlet, Edipo Rey, estas cosas te llevan, ¿no? Absolutamente al drama. No, pues son los títulos que uno quisiera hacer, porque eso es, digamos, para un músico, pues no sé, sonatas de Beethoven. El músico, por ejemplo, que es el director de la banda de Cepeda, es un músico clásico, es un músico formado en lo clásico. Y hace pop, ¿no? Porque tiene el conocimiento, tiene todo ese bagaje. Yo me formé con Hamlet, me formé con Edipo, me formé con Antígona, me formé con adaptaciones de Dostoyevsky, o sea, con cosas muy serias, digamos, y muy profundas, muy densas también, duras para el espectador, obras largas de 3 horas, exacto. Pero la carrera empezó a derivar hacia otro lado. O sea, yo he hecho un tránsito por Bogotá y por los teatros. Yo empecé en la Candelaria y poco a poco fui viniendo hacia el norte hasta tener unas temporadas largas en la Castellana, que es un teatro muy importante, digamos, dentro del teatro comercial en Bogotá, y ahora estoy en el Julio Mario, ¿cierto? Tengo este espacio donde estamos ahorita, donde también presento un monólogo que tengo. ¿Y la televisión? La televisión, pero la televisión tiene una cosa, es que la televisión te va dejando.
televisión te va como abandonando. Porque ¿para qué vamos a llamar a John Alex si está en una tarifa que es muy alta y puedo llamar a Pepito Pérez que es parecido y le hace casi igual y me sale por menos de la mitad, ¿no? Uno. Dos, no, John Alex ya demasiado y además está nuevo rico, entonces no. Si uno se queda pensando que la televisión es el único camino, por ejemplo, la carrera se le muere a los 40 y tantos años, ¿no? La carrera tiene que ser realmente un impulso personal, una necesidad personal de pararse en escena sobre todo y saber que uno no le tiene que pedir permiso a nadie si a uno lo que le gusta el teatro para hacer sus cosas. Y después vuelve y aparece. Ahora las series cambiaron todos los sistemas, las plataformas también. Hago más películas ahorita y trabajo en series que lo que trabajo en televisión. Claro, bueno, es que las nuevas formas de consumir lo audiovisual, las nuevas formas de consumir los productos, cambió también el trabajo, ¿no? O sea, sí y no. Si usted habla con Dago García, Dago le va a decir que no porque Colombia es un país que todavía consume mucha televisión abierta, porque la penetración de la internet no es tan alta como nosotros creemos. Lo que pasa es que nosotros vivimos en los centros urbanos. claro. Entonces ahí sí, obviamente, el consumo en los teléfonos, en las tablets, etcétera, pues cambia la manera de ver y percibir. Pero si usted tiene tanto éxito la Isla de los Famosos, Masterchef, la telenovela de Ana de Nadie, etcétera, todavía tiene éxito porque hay mucha gente en Colombia que ve televisión. Dijiste una cosa que me gustó muchísimo. Uno, que tu mamá te jaló las orejas y te dijo, bueno, yo no le voy a creer a usted porque es que usted salga en televisión. Pasa mucho eso que a la gente, bueno, un poco también hay una frase muy famosa y es que el poder no es que te haga diferente, el poder es que te demuestra quién realmente eres, ¿no? Sí. Entonces pasa un poco cómo combatir el ego. No, ¿Cómo combatir el ego? Sales a la calle, una foto, una selfie. No, y sobre todo cuando estrenamos Nuevo Rico, Nuevo Pobre, eso fue un batazo, porque pues, o sea, nos divertíamos mucho haciéndola. Llevábamos, yo creo que abril, mayo, junio, unos 2 meses y medio, 3 grabándola. Caracol necesitaba sacar el producto y Caracol necesitaba que eso le fuera bien. Y el día que estrenamos, ¡pum! Eso fue un home run. O sea, esa vaina, todo el mundo se quedó, ok. Y claro, o sea, algo cambia en ti porque ya entra al canal y todo el mundo quiere llevarte al programa de la mañana, al programa del mediodía, al programa de no sé qué, la entrevista aquí, la entrevista allá, aprender a manejar los medios. Uno al principio es muy reacio, me pasaba a mí muy reacio el tema de las entrevistas y las cosas porque uno sabe que eso hace parte fundamental del trabajo y sí, se le infla a uno el ego, obviamente. ¿En qué momento se picha ese ego? No, pues yo pensaría que el tiempo va acomodando las cosas también. Pienso que es muy importante de todas maneras tener una buena relación con el ego. Yo no pienso que haya que torturarlo, ni espicharlo, ni meterlo bajo la alfombra o esconderlo bajo la cama, para nada, porque parte de lo que lo hace a uno, digamos, estar parado frente a las cámaras o en el escenario y tener cierta presencia tiene que ver un poco con esa buena relación con el ego. Podría ser un enemigo íntimo, bárbaro, pero también puede ser un gran aliado, creo yo. No, y si uno es de largo recorrido, esta carrera no es un sprint, esta carrera es una maratón, esto es de largo aliento. Pues si uno, digamos, o sea, se le dedica tiempo a esta profesión, se da cuenta que esto tiene altas y bajas y llanos inmensos, y que lo importante es seguir. Cuando uno se levanta del lado izquierdo de la cama, sale a la calle y encuentra que alguien quiere la foto, el tal, y haces mala cara. No, a mí me enseñó una vez un guitarrista muy, muy bacano que hay en Colombia que se llama Alejo Gómez Cáceres, que fue guitarrista mucho tiempo de Aterciopelados. Yo trabajé con él en una obra de teatro en el Camarín del Carmen y una vez estábamos acá en un bar por la T y yo salí con él a fumarme un cigarrillo, estaba allá afuera cuando un pelado pasó y me pidió una foto y yo le dije como no, ahorita no, y Alejo me dijo no, tú te tienes que tomar la foto, tú no puedes decir que no. Alguna vez en Nuevo Rico también a una niña en el supermercado le dije que no, porque yo iba de afán y estaba salado, el papá me odió y luego digo, no puedo hacer eso, tengo que detenerme, tengo que parar. Pues yo no soy Shakira, ¿me entiendes? No soy Juanes, no soy Carlos Vives, no es que yo salga a la calle y primero y me sigan 600 personas. Pero la gente se queda mirando y sobre todo cuando uno está en otras ciudades de Colombia, en Bogotá, donde la gente está más acostumbrada a encontrarse con actores y actrices o gente de farándula, pues no hay que tomarse el tiempo. Pero te pasó ayer, saliste de la función, estabas cansado y alguien te paró y te dijo, no, me tengo que tomar la foto. Ah, no, claro, o sea, no te tienes que tomar la foto, pero es que uno ve, por ejemplo, a Andrés. Andrés se toma el tiempo, Andrés y la gente ríe en el camerino, charla, etcétera, y es parte del show. Muchas veces si uno quisiera salir de una y meterse en el carro y
irse para la casa, pero no siempre es posible. Estas son lecciones de vida, no solamente Total. para quien es actor, sino también para la vida cotidiana, o sea, para el ejercicio diario de la vida de uno. Sí, lo que pasa es que, claro, es difícil que la gente entienda eso, porque he tenido momentos complejos. A mí se me murió un cuñado una vez en Pereira y yo estaba saliendo de la UCI con la lágrima y la ñana quería tomar una foto. O sea, no, tampoco. Hay Claro. momentos en los que no, en la funeraria no es como, amigo, estoy Estoy en otra aquí cosa, adolorido, o sea, no sí. es el momento. Sí. Pero si uno quiere, pues se camufla. O sea, se pone la gorra, el tapabocas era maravilloso, la gafa oscura, el hoodie, Sí. se sube al taxi, abre la boca, ¡ay, Brian! Hay personajes de los que no te puedes liberar. No, ese es uno. Yo lo odié por momentos cuando terminé y Caracol quería hacer una vaina como en YouTube, una vaina web, no sé qué. Yo dije, no más, estoy tratando de... Pero vuelve ahorita en la pandemia y lo ponen y vuelve y sale en Netflix y sale en televisión y ya no puedo pelear más. Y vuelve y te persigue. No, ya no puedo pelear. O sea, y si me llaman de Caracol me toca ir a hacer la entrevista, etcétera. No puedo pelear más con eso, es una bobada. Y uno no puede pelear con el camino que la vida le plantea. Sí, lo que te decía ahorita, o sea, la comedia no era una cosa que yo dijera, yo quiero ser un comediante, yo quiero hacer cosas cómicas. No, ese no era el camino para mí. Yo apuntaba hacia otro lado, pero la carrera fue derivando y yo dije, no, pues sigamos el camino, sigamos el flow realmente y seamos consecuentes con eso que se va armando a medida que uno va fluyendo. Porque, por ejemplo, tú ves la carrera de Andrés como cantante y varía muchísimo en sus ritmos, pero Andrés se queda donde le funciona, Claro. que se va a poner a inventar. Y él mismo se inventa otros formatos, que es lo que yo hago también, para unas inquietudes artísticas que uno tiene, poderlas cotejar y despejar de manera muy personal. Escuchas cuando el universo te habla. ¿Cuál es el camino que te ha marcado ahora el universo? Estamos aquí. Estamos ¿Cuál en es este ese camino? espacio, es, digamos, la potencia, digamos, y el impulso que tiene María Laida Giraldo, Lali, que es mi esposa, que es la que dice, compremos esta casa en San Felipe y empecemos a desarrollar este proyecto. Y yo al principio un poquito como con cierta perecita, yo nunca me había dedicado al tema de gestionar mis propias cosas, de tener un espacio además donde lo plástico tuviera como cabida, lo audiovisual, lo escénico. Yo estoy muy unido a lo escénico, pero lo audiovisual también, pero en lo plástico no. Y sin embargo, seguí ese impulso de Lali. Ahí sí voy, no, es que Lali va marcando el camino, es que va en punta, yo voy detrás corriendo ahí tratando de no ahogarme, hiperventilarme. En la maratón de la vida. Y un año después, o sea, el 22 de abril cumplimos un año de tener esta casa, es que como dicen los mexicanos, me cae el 20 y yo soy como, wow, ¿qué es esto que tenemos nosotros? De hecho, es el año en que de manera más consecutiva he presentado mi monólogo y vamos a hacer más cosas escénicas acá en la casa. Esta casa no está dedicada exclusivamente al tema plástico, está enmarcada en eso porque San Felipe es un sector muy importante en ese sentido, muy potente, pero al mismo tiempo a mí me interesa también difundir muchísimo lo que tiene que ver con la escena en espacios no convencionales. ¿Qué es la gestión? Porque dijiste, yo no estaba acostumbrado a gestionarme. ¿Eso qué es? ¿Qué es lo que no estabas acostumbrado a hacer? Una cosa que además una maestra que yo tengo que se llama Ann Bogart, que es una profesora muy importante en Columbia University, de una compañía en Estados Unidos, dice en un libro muy bonito que ella tiene sobre la preparación del director, pero que tiene muchos consejos para actores, es el artista tiene que aprender a ser su propio productor. El artista no se puede sentar a esperar a que los demás le produzcan lo que quiere hacer. Si tiene inquietudes, las tiene que ver reflejadas y plasmadas. Mi maestro polaco también nos lo dijo todo el tiempo. No más proyectos debajo del brazo y poner el proyecto de lugar en lugar y de cantina en cantina contando que tienes un proyecto. Haz el proyecto, ¿sí? Dago García es un ejemplo de eso. Dago, cuando está terminando de estrenarse Pega en Tablas, ya tiene los próximos 6 meses ocupadísimos en los proyectos que ya vienen en camino y está escribiendo todos los días los nuevos. Pues creo que creciendo alrededor del ejemplo entiendo que la creación necesita el soporte de la gestión, de buscar los recursos, los espacios, la manera como se debe trazar una estrategia para llegarle a la gente y poderle contar historias que uno esté interesado en que la gente escuche. Ser la voz de personas que no tienen esa voz para contar sus historias. Y en esa medida he ido aprendiendo muchísimo. Entonces ahora me sacudo la pereza de tener que asistir a la reunión donde se lanza Cocrea, la reunión en el barrio donde viene la gente del distrito a apoyarnos en temas de educación, comercialización de lo que hacemos, en hacer alianzas, etcétera, etcétera. Pues yo realmente en este momento soy la cara de Casa Plástica, porque Lali, que es la administradora y la financiera, es la que tiene mucho esa visión. Yo me siento ante un computador y veo un Excel y me desmayo, o sea, prefiero cualquier otra cosa. Sin embargo, hacer buenas relaciones públicas, tener contacto con gente tanto de empresa privada como de
recursos públicos, es una cosa que estoy aprendiendo en este instante, como para saber por dónde se mueven los recursos, cómo llegar a ellos, cómo acceder, cómo potencializarlos, cómo usarlos y cómo acercarse a la gente que es la que en última sostiene lo que nosotros hacemos, y porque queremos en este espacio hacer una cosa muy democrática con el arte también, abrirla para que tenga acceso todo el mundo. Bueno, eres un artista, haces un ejercicio ahora de gestión, te vas de las tablas a la televisión, al cine. ¿Se puede vivir de la cultura? Sí, yo creo que sí. Es que es muy chistoso porque ustedes deberían ver este monólogo que yo presento el miércoles acá, que resume Estamos invitados. todas esas cosas, claro, pero no están acá. Se van para Barranquilla mañana, ¿no? Sí. Yo me encontré con un escritor muy bacano que se llama Antonio García y me dijo hace años, yo quiero hacer un abecedario con un actor, ir de la A a la Z por la historia de ese actor o actriz en orden alfabético, y entonces nos sentamos a echar carreta años y luego se transcribió esa carreta y se comprimió en un monólogo que yo hago. Y menciono ese monólogo porque ahí hablamos de todo eso. Yo hablo al final, en la B en particular, digo que de esto sí se puede vivir. A uno le dicen que no puede vivir de esto, no va a tener éxito, sino que se va a morir de hambre. Y eso es mentira, ¿no? El problema es que los actores, en la gran mayoría de los casos, somos pésimos administradores de nuestros propios recursos, ¿no? Creemos además que ese punto alto de la cosa financiera va a durar para siempre, ¿no? Pero uno sí puede vivir bien de esto. El problema, digo yo en el monólogo, es que uno se cree la verga herida en un momento y ahí viene el problema, porque Claro. entonces empieza a denigrar de todo, rechaza cosas, etcétera. No, se puede vivir, claro que sí. No es imposible. Es difícil, sí, hay que trabajar, sí. Pero pues la gente que es emprendedora en muchos otros aspectos también tiene que estar todos los días moviendo su negocio, abriendo el local, presentándolo, etcétera. Es una cosa muy parecida, y que a mí me ha tomado tiempo entender, ¿sí? Pero que es parte fundamental de lo que hacemos. Tengo una hija, por ejemplo, que estudia actuación en este momento en Madrid, y Martina, por fortuna, ¿sí? Y por los ejemplos que ha recibido, es una buena administradora de sus recursos. Entonces, ahí tengo tranquilidad y sé que Martina sabe que puede vivir de esto. Llega a tener un súper éxito, maravilloso, pero nada más en lo básico se puede vivir. Así es. O sea, hay que saber cómo combinar esos periodos de vacas flacas, de vacas gordas. Total, en fin. sí. Bueno, hay una cosa, y es que el salir en televisión, el conquistar una audiencia con un personaje en particular, ya sea en el cartel o ya sea, no sé, por ejemplo, salir en Cuerpo Ajeno, todas estas cosas son importantes. Te hacen una cara. Sí, claro. Y como lo dices tú, mientras Lali tiene que hacer todo el ejercicio administrativo, bueno, tu relacionamiento sirve para poderlo hacer. Pero hay otros gestores en este país que no tienen esa cara. No, claro, y de esas personas aprendo muchísimo también. Hay una ventaja competitiva, como Sí. dice Cepeda en el tema de se conquista más fácil cantando que hablando, ¿cierto? Y claro, sí, la jetica del man que sale en televisión pues es un poquito más interesante. Ay, sí, yo te conozco, y por ahí uno abrió la puerta, ¿cierto? Obviamente. Sin embargo, te repito, o sea, no me las doy de gestor, estoy aprendiendo y tengo amigos que se han quemado las pestañas y desarrollan sus proyectos y son muy sólidos en ellos porque son constantes en ese ejercicio. Aquí hay salas de teatro maravillosas. Aquí hay un teatro pues, que se llama el R101, que hace alusión que era un salón que tenían en los Andes, unos pelados que tenían un club de teatro en los Andes. Ese teatro es una sala que usted no se imagina la belleza de sala que es. Hacen una obra ahorita con Ramsés Ramos, es un actor caribeño, trópico goticaribe se llama el show que está haciendo Ramsés, que es una versión de Otelo que hace él solo. Y ese teatro en particular para mí es un ejemplo de gestión. Esa casa la transformaron de una manera impresionante. El teatro es un caramelito en la parte técnica, es pequeñito, es una sala diminuta, pero haga de cuenta el Julio Mario en miniatura. Qué belleza. Es una belleza de lugar y eso les tomó años. Entonces yo creo que, como dice una famosa frase, que uno se apoya sobre hombros de gigantes, es mucha la gente que ha hecho el trabajo de gestión, de generar leyes, de generar herramientas para que la gente se aproxime y tenga recursos para hacer sus cosas posibles, y de esa gente es de la que aprendemos realmente. Y nos asesoramos de gente que tiene experiencia y sabe hacer las cosas. Y claro, aprovechar también el hecho de que salir en televisión te da esa pequeña ventaja. Entonces, pues, tienes entradas, entre comillas, más fáciles. Lo importante es cómo gestionas eso que viene ahí en adelante. Sí, hay una cosa que yo le digo siempre a los gestores en el territorio, como secretaria de Cultura, no es fácil saber los
recursos limitados que hay, por eso además hemos desarrollado toda una gestión de entender qué es lo que hay en el territorio para poder apoyar esos procesos que hay en el territorio, porque siempre les digo, aquí hay procesos a pesar del Estado, aquí hay procesos a pesar del gobierno, y yo creo que Casa Plástica y todo lo que pasa en este barrio y lo que pasa en Bogotá y en muchas partes de Colombia y en esos gestores que tú dices, es una demostración de que se vive y que hay una actividad cultural y que hay unos procesos a pesar del gobierno y a pesar del Estado. No, totalmente. Es que el tema, digamos, es no envolverse dentro de lo burocrático solamente, saberlo manejar, ¿cierto? Pero, o sea, esta semana hablábamos un poco del tema de la actual presidencia y esta duda con respecto al nombramiento del ministro de Cultura en particular, etcétera. Pero pues no nos podemos quedar esperando sentados, o sea, tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Teníamos esperanza de que la cosa fuera distinta y resulta que es parecida, o es irregular, o es peor, toca seguir trabajando, ¿no? Y en todos los gobiernos siempre hay cosas de las que nos quejemos y cosas que aprovechar. Así es. También. Y gente que no se detiene. El otro día que estaba en el lanzamiento de Cocrea, por ejemplo, pues el ejemplo era maravilloso, o sea, se hacen cosas y Cocrea sigue funcionando. Y es una política de Estado y no de gobierno, no del gobierno de turno, ¿no? Es una vaina que tiene continuidad. Y somos los ciudadanos los que tenemos que apropiarnos de eso realmente para hacer que esos recursos funcionen y tengan buenos destinos y buenas aplicaciones. ¿Eres feliz? Sí. Sí, ¿La sí. cultura te hace feliz? Yo creo que el tema, digamos, la experiencia del compartir, del encuentro, en este lugar en particular donde estamos, o en el Teatro Mayor, donde la gente viene y se reúne, ¿sí? Y en conjunto disfruta una experiencia, es una cosa maravillosa. Es un regalo, es un don, un placer poder compartir con gente que no conoces, espacios, lugares y situaciones. Estuvo en peligro durante la pandemia. Yo dije, pucha, no vamos a poder volver a estar en un teatro, no lo vamos a volver a llenar, y es increíble que estemos acá. Sí. ¿Sí? Y celebro muchísimo la vida desde ahí, incluso teniendo en la memoria gente que partió en la pandemia, que fue muy difícil y todos tuvimos a alguien que se nos fue. Pienso, bueno, estaría orgullosa esa persona de ver que seguimos adelante y que no nos detenemos y que seguimos haciendo el trabajo que de alguna manera es como un apostolado, es una cosa a la que uno se dedicó. A mí la vida que yo tengo me la ha dado este oficio. Es mi línea tangencial, o sea, ha cruzado todo. Ya nos tenemos que ir porque, sí, ya nos tenemos que ir porque ahorita ya vas corriendo para el Teatro Mayor. Ya, déjale a la gente un secreto. No, yo no creo que haya secretos, yo creo que existe la constancia sobre todo, el no perder de vista por qué seguiste ese camino en el que pusiste el corazón, ¿cierto? Que no era ni por la fama ni por el dinero, era otra cosa, mucho más esencial, la que te puso a escoger lo que escogiste como camino y sobre todo como profesión, que la profesión es tan importante. Y ese ha sido mi caso. A mí me enseñó un amigo que es músico, cantante de ópera, que vive en Medellín y se educó en Europa. Por él vine a Bogotá. Me decía, yo tengo una esposa y se llama la música, en su caso, ¿cierto? En el caso mío es el teatro, la actuación. Me decía, y no me hace reclamos, no me pide nada, si llego tarde, si no llego, etcétera. Pero cuando no entreno, cuando no estudio y me paro en el escenario, me la cobra, ¿cierto? Entonces, mi dedicación es absoluta a eso. Y él me decía, yo por ejemplo estoy aguantando un poquito de hambre en Bogotá porque tengo para comer una vez al día, pero del resto lo que hago es que desayuno partitura, almuerzo partitura, como partitura. ¿Y qué tiene en la vida? Que la música pues le dio oficio, y le dio vida, y le dio viajes, y le dio relaciones, etcétera. Y eso me pasa a mí con la actuación. Deja que el destino te hable. Escúchalo. Sí, pero tampoco estando echado, o sea, pues Claro. que la inspiración te coja preparadito, ¿no? Así Porque es. todos los entrenamientos que uno hace como actor, por ejemplo, tienen que ver con que a uno de repente en el escenario le llega un momento en que, ay, apareció el Espíritu Santo, pero si uno no está preparado lo puede paralizar. Así es. ¿Cierto? Porque el momento de inspiración, que no llega siempre, aparece el duende a veces, como decía Fanny Mickey, te tiene que coger preparado. Prepara el cuerpo, prepara el alma, prepara la mente. Claro que sí. Bueno, gracias John Alex por Vamos a ti. ser un gestor, gracias por este espacio, Yo no soy gracias por gestor. esta casa plástica. Bueno, no, es que el destino te está diciendo y ahora combinas esa esposa que tienes Voy a ir por el camino. del arte dramático, del arte, de la actuación, con este camino de la gestión. Sí, no. Estamos muy metidos ahí, es verdad. Muchas gracias. Que Lali no nos escuche. Que no escuche. Chéverísimo. Maravilloso. Deja grabando. Tenemos un minuto. John Alex, hagamos
esta experiencia, compartamos esta experiencia con la gente del Atlántico, con la gente de Tubará. Ajá. En un ratico que tengas, vente, miramos la casita y miramos cómo se pueden hacer cosas como estas, porque es que la gente quiere una casa de cultura y la casa de cultura implica otras cosas. En cambio, estos son unas experiencias vivas. O sea, aquí cómo apoyas al artista. No, lo importante, te repito, es no hincar en la trampa burocrática. O sea, porque si nosotros hubiéramos caído en el tema de que necesitamos el aval de esto, aquello, hay que hacer. El espacio realmente lo hacen las obras que uno tiene dentro del lugar, plásticas, audiovisuales, literarias, escénicas, artesanales, ¿sí? De productos alimenticios de la zona, del territorio, como dices. Lo importante es hacer. Si uno se queda esperando a que le den el permiso, etcétera, no lo hace. Y yo sé que la gente tiene ideas, la gente levanta con ganas de compartir, porque lo importante es ese espacio en que la gente se reúne y comparte. Entonces, claro, con mucho gusto. Chéverísimo. Súper.